En el corazón de México, un escalofrío recorre la columna vertebral del país. Un lugar olvidado por el tiempo, envuelto en neblinas y leyendas. Su nombre susurra terror en los corazones más valientes. La Isla de las Muñecas. Imaginen un laberinto de canales, un susurro de agua estancada y vegetación que parece devorar la poca luz que se atreve a penetrar. Ahí, en medio de la penumbra, emerge la isla. Un santuario de lo macabro, donde cientos de muñecas rotas, decapitadas y desmembradas cuelgan de los árboles. No son juguetes, son testigos silenciosos de una tragedia, guardianes de un secreto oscuro que se niega a ser olvidado. Para llegar a la Isla de las Muñecas, uno debe adentrarse en Xochimilco. Sus canales, otrora llenos de vida y color, ahora parecen susurrar historias de un pasado siniestro. Las trajineras, tradicionales embarcaciones mexicanas, se deslizan por las aguas oscuras como espectros. El viaje es un preludio al horror. La vegetación se vuelve más densa, las sombras más largas. El aire se impregna de un silencio pesado, solo interrumpido por el graznido de algún pájaro oculto entre las ramas. A medida que uno se acerca a la isla, la temperatura parece descender. Un escalofrío recorre la piel, como si una presencia invisible observara cada movimiento. Las muñecas, cada vez más cerca, parecen cobrar vida. Sus ojos vacíos siguen a los visitantes, juzgándolos. La historia de la Isla de las Muñecas está ligada a don Julián Santana, un hombre solitario que eligió la isla como su hogar. Algunos dicen que buscaba refugio del mundo exterior, otros que una fuerza oscura lo atrajo a ese lugar maldito. Un día, la tragedia golpeó. Don Julián encontró el cuerpo sin vida de una niña flotando en las aguas turbias que rodeaban la isla. A su lado, una muñeca de plástico, un juguete inocente que se convertiría en la obsesión del ermitaño. Atormentado por la imagen de la niña muerta, don Julián colocó la muñeca en un árbol, un acto para honrar su memoria, para apaciguar su alma, o al menos, eso creía él. A partir de ese día, don Julián comenzó a escuchar susurros en la oscuridad. Eran susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, llenando el aire con una inquietante sensación de presencia. Voces que lo llamaban desde las sombras, que le rogaban que encontrara más muñecas. Estas voces eran persistentes, como si estuvieran desesperadas por ser escuchadas, por ser atendidas. Voces que lo atormentaban con la imagen de la niña ahogada. La visión de la niña era tan vívida que don Julián sentía como si estuviera reviviendo el trágico momento una y otra vez. Desesperado por silenciar las voces, don Julián comenzó a recolectar muñecas. No importaba cuán viejas o rotas estuvieran, cada muñeca era un intento de calmar las voces. Las encontraba flotando en los canales, abandonadas en la basura o simplemente tiradas en las calles. Cada muñeca tenía su propia historia, su propio pasado. Incluso las intercambiaba por frutas y verduras con los lugareños. Los habitantes del lugar comenzaron a conocerlo como el hombre de las muñecas, y aunque algunos lo miraban con recelo, otros sentían lástima por él. Cada muñeca representaba un intento de aplacar las fuerzas oscuras que lo rodeaban. Las colgaba en los árboles, las colocaba en los rincones más oscuros de la isla, esperando que con cada muñeca las voces se calmaran. Pero las voces no cesaban. Al contrario, parecían multiplicarse, llenando su mente con un coro de lamentos y susurros. Al contrario, se volvían más fuertes, más insistentes. Don Julián sentía que estaba perdiendo la cordura, que las voces lo estaban llevando al borde de la locura. La isla se convertía en un reflejo de la mente perturbada de don Julián. Un lugar donde la realidad y la fantasía se entrelazaban, creando un paisaje de pesadilla. Un macabro museo de muñecas rotas, cada una con una expresión de tristeza y desolación,
como si compartieran el dolor de don Julián. Un testimonio de su descenso a la locura. La isla, con sus muñecas colgantes, se convirtió en un símbolo de su lucha interna, de su desesperación por encontrar paz en medio del caos. Durante décadas, don Julián vivió atormentado por las voces y las muñecas. Cada rincón de su hogar estaba invadido por estas figuras inquietantes, que parecían observarlo con ojos vacíos y sin alma. Se convirtió en un prisionero de su propia locura, un esclavo de las fuerzas que él mismo había invocado. Las noches eran interminables, llenas de susurros y risas macabras que lo mantenían despierto. Un día, don Julián desapareció. Nadie sabía a dónde había ido, pero su ausencia se sintió profundamente en la isla. Su cuerpo fue encontrado flotando en el mismo lugar donde había encontrado a la niña años atrás. La misma agua que había sido testigo de su obsesión ahora lo reclamaba. Algunos dicen que fue un accidente, que su mente, finalmente rota, lo llevó a un trágico final. Otros, que las fuerzas oscuras que lo habían atormentado durante tanto tiempo finalmente lo habían reclamado. Que las muñecas, con sus miradas penetrantes, habían cobrado vida para llevarse su alma. Lo cierto es que don Julián Santana murió solo, consumido por la oscuridad que lo rodeaba. Su vida se había convertido en una pesadilla de la que nunca pudo despertar. Su historia, sin embargo, se negó a morir con él. Las leyendas sobre su vida y su muerte comenzaron a circular, atrayendo a curiosos y valientes a la isla. La isla de las muñecas se convirtió en un lugar de leyenda, un recordatorio de que algunos lugares están destinados a ser habitados por el miedo. Hoy, sigue siendo un destino para aquellos que buscan experimentar el terror y la fascinación de la historia de don Julián. Tras la muerte de don Julián, la leyenda de la isla de las muñecas creció. Algunos creen que las muñecas están poseídas por el espíritu de la niña ahogada. Otros, que son guardianas de la isla, protectoras de un mal antiguo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que las muñecas generan una sensación inquietante. Sus ojos vacíos parecen seguir a los visitantes, observándolos con una mezcla de curiosidad y malicia. Sus cuerpos rotos y desmembrados evocan imágenes de violencia y dolor. Dicen que por las noches, las muñecas cobran vida. Sus murmullos se confunden con el sonido del viento entre las ramas. Sus risas espectrales resuenan en la oscuridad, recordando a los visitantes que no están solos. A pesar de su reputación siniestra, la isla de las muñecas atrae a cientos de visitantes cada año. Este lugar, envuelto en un aura de misterio y terror, se ha convertido en un destino obligado para aquellos que buscan experiencias fuera de lo común. Algunos llegan buscando emociones fuertes, una dosis de adrenalina que rompa con la monotonía de lo cotidiano. La promesa de una aventura escalofriante es suficiente para atraer a los más valientes. Otros, movidos por la curiosidad, por el deseo de desentrañar el misterio que envuelve la isla, se adentran en este lugar con la esperanza de descubrir algo más allá de lo visible. La historia de la isla y sus muñecas colgantes despierta un interés casi morboso. Muchos visitantes aseguran haber experimentado fenómenos inexplicables. Relatan haber escuchado susurros en la oscuridad, voces que parecen surgir de la nada, voces que los llaman por su nombre, sombras que se mueven entre los árboles, la sensación de ser observados por ojos invisibles. Estas experiencias paranormales son comunes entre quienes se atreven a explorar la isla. Algunos incluso afirman haber sido tocados por manos frías como el hielo. La sensación de un contacto helado en la piel deja a muchos con los nervios de punta. La isla parece alimentarse del miedo de los visitantes. Cada rincón, cada muñeca colgante, parece estar diseñada para intensificar el terror. Cuanto más miedo sienten, más intensa se vuelve la experiencia. El ambiente se carga de una energía que parece amplificar cada sensación de pavor.
Un recordatorio de que algunos lugares no están hechos para ser visitados, de que hay secretos que es mejor dejar enterrados. La isla de las muñecas sigue siendo un enigma, un lugar donde el miedo y la curiosidad se entrelazan en una danza macabra. La isla de las muñecas sigue siendo un enigma, un lugar donde la realidad se mezcla con la leyenda, donde el miedo se alimenta de la imaginación, un recordatorio de que hay rincones en el mundo donde la oscuridad reina con impunidad. ¿Te atreves a desafiar la oscuridad? ¿A navegar por los canales de Xochimilco hasta llegar a la isla? ¿A mirar a los ojos de las muñecas y enfrentarte a los secretos que guardan? Si decides hacerlo, recuerda, no estás solo. 1000 ojos te observan desde las sombras. Y las muñecas, testigos silenciosas de un horror ancestral, esperan tu llegada.